Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:15 en la mañana. Gracias a la gentileza Esteban Quirola de conectarse con nuestro espacio, junto a mi compañera Belkis Sánchez y este servidor. Vamos a generar un diálogo con el ex prefecto de la provincia del Oro, que además es un personaje que es parte del equipo de Daniel Noboa y de la campaña de ADN, que finalmente logró la victoria en este proceso electoral. Esteban, bienvenido, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días Fabricio, buenos días Belkis, un abrazo a toda la audiencia de Radio Armónica. Gracias a usted por la gentileza, Esteban, de atender esta invitación. A ver, le pido una reacción sobre el triunfo del día domingo. ¿Cómo asumieron ustedes ese triunfo con un porcentaje superior al 51%, 5.1 millones de votos a favor de la candidatura de Daniel Noboa? ¿Cómo lo han procesado a la interna este triunfo que ha provocado la elección de Daniel Noboa? Lo recibimos con alegría y obviamente quisiera comentarte, Fabricio, no estoy de acuerdo con los comentarios como los del doctor Tandazo y los de Emilio Palacios. Nosotros hicimos una campaña en positivo, lo cual impactó y cambia totalmente la historia electoral dentro del Ecuador, porque no encontraste un candidato que sale a confrontar, no encontraste un candidato que sale a hablar mal de tu opositor, no encontraste campaña sucia por parte de Daniel Noboa, y eso sí nos llena a nosotros de alegría de haber logrado el triunfo y haberlo logrado de la manera correcta. Correcto, Esteban. ¿Era el resultado esperado? ¿Esperaban esa cantidad de votos? ¿Ese porcentaje estaba en el presupuesto de la campaña de Daniel Noboa? Nosotros calculábamos que íbamos a estar después del debate empezó a bajar un poco Daniel, porque la estrategia realmente del debate, la gente dice, no, le faltó a Daniel, la estrategia era sostener, porque veíamos que teníamos algo entre 9 y 11 puntos, tal vez en el debate no fuimos muy, digamos, o fuimos demasiado conservadores y eso hizo que bajemos puntos todas las semanas. Sin embargo, la estrategia de los muñecos de cartón funcionó a la perfección y eso pues ya nos llevó a un nivel donde nosotros sí calculábamos que estábamos alrededor de los 7 puntos en votos válidos a favor de Daniel Noboa, y pues ese fue el resultado. A las 2 de la tarde que tuvimos el resultado del exit poll, ya yo publiqué en mis cuentas y dije que ya era irreversible y le pedí a la gente que se dedique a cuidar los votos, aunque el porcentaje era muy amplio y era difícil de que hubiera espacio para un fraude. Esteban, buenos días, bienvenido nuevamente. Usted hablaba de la estrategia del debate y a propósito de aquello hubo en muchos una sensación de que quizá Daniel Noboa en el segundo debate no tuvo nada más que ofrecer al país, a diferencia de lo que fue su exposición durante el primer debate. Y a partir de ello yo le quiero preguntar a usted una lectura sobre eso y adicionalmente, ¿qué tiene Daniel Noboa para ofrecerle al Ecuador ahora que es el virtual presidente electo y que tendrá más o menos 17 meses para conducir las riendas del país? Bueno, sí, efectivamente, lo del debate fue estratégico en la primera y en la segunda vuelta. Yo siempre lo manifesté y les dije, esperen al debate en la primera vuelta y ustedes se van a dar cuenta que Daniel va a marcar la diferencia con los otros candidatos, porque él se va a dedicar a proponer, y efectivamente así sucedió. Después de la primera vuelta, en el debate, todo el panorama cambió. Y efectivamente el tema de la segunda vuelta en el debate, un tema estratégico. Quien tenía que salir a demostrar era Luisa. Quien tenía que salir a intentar golpear era Luisa, no era Daniel Noboa. Fue un tema netamente estratégico que mucha gente, como yo, que a mí sí me gusta el tema del debate fuerte, o mucha de la gente le gusta tal vez el morbo dentro del debate,
sí esperaba más, pero fue realmente un tema estratégico. Insisto, Daniel ya se había posicionado como el candidato inteligente, tranquilo, pasivo, la estrategia funcionó. ¿Qué tenemos por ofrecer? Confianza, paz, tranquilidad. Eso es lo que necesita el país. Es el momento de pacificar el país. Y Daniel es un hombre abierto que está dispuesto a conversar con todo el mundo. Y rechazamos esos comentarios como decir que en el correísmo todos son narcos o algo por el estilo, porque Daniel gana las elecciones con el voto blando correísta. Los correístas votaron por Daniel Noboa cuando le decían cómo va, cuando le preguntaban en algún momento a Daniel, ¿cómo va usted a ganar las elecciones conquistando el voto correísta? Y él dijo, eso ya lo hicimos en la primera vuelta, lo dijo en la rueda de prensa que tuve el gusto de estar presente en la primera vuelta. Y esa es la realidad. Daniel Noboa gana con un voto muy a la par en porcentaje de mujeres y de varones. No es que ganó con todo el voto femenino. Pero usted cree que hubo voto blando que pudo haber votado por Revolución Ciudadana que al final termina votando por Daniel Noboa? ¿Usted cómo comprueba eso? ¿Qué le lleva a pensar eso a Esteban Quirola? Sí hay un voto histórico, Fabricio, un voto histórico correísta que de repente pasa a votar por Daniel Noboa porque la candidata no llenaba sus expectativas. Obviamente el correísmo tiene un voto duro, que ese sí no se ha movido en muchos años, que es muy agradecido con el presidente Correa, pero que el candidato no es Correa. Y el correísmo está basado en Correa como el pilar fundamental. Entonces la gente decía, sí, si fuera Correa, yo voto por Correa y el correísmo. Pero Luisa González no es Correa y por eso el voto blando del correísta sí tuvo una migración hacia la votación de Daniel Noboa. Obviamente los votos de la primera vuelta de Topic, de Otto Sonnenholzner, del mismo Villavicencio, vinieron hacia Daniel. Pero me preguntan no, eso, Esteban, perdón, pero mi pregunta es, ¿qué hace que usted tenga esa certeza? Si usted me dice que hubo votantes de Topic que votaron por Noboa, de acuerdo, que hubo porcentajes de gente de Construye, es lógico, porque es muy difícil que gente que votó por Cristian Zurita en la primera vuelta vote por Luisa González en la segunda, más allá de que seguramente parte de esa votación fue una votación emocional derivada del crimen de Villavicencio, pero sí. claro, pero ¿cómo se podría creer que ese voto blando que pudo haber votado por Luisa terminó votando por Daniel? Bueno, nosotros hicimos los estudios, no te estoy hablando de que se me ocurre pensar eso, no es evidencia empírica, sino es evidencia científica. Nosotros hicimos el diagrama de migración de votos y en el diagrama de migración de votos encontramos que una de las estrategias era que esa migración del voto blando correísta venga hacia Daniel Noboa. Y si tú te pones a ver los porcentajes históricos de Manabí, los porcentajes históricos de Esmeralda, los porcentajes históricos del sur de Quito, los porcentajes históricos de la misma provincia del Oro, que estoy orgulloso de que sea la provincia de la costa en la que Daniel Noboa gana las elecciones, te dan como evidencia que sí existió mucho voto correísta que dijo, yo voto por Correa, pero esta vez voy a votar por Daniel Noboa. Ahora bien, Esteban, el día de hoy van a tener, Daniel Noboa tendrá una reunión con el presidente Lasso y esto implicará el inicio de la transición, del proceso de transición que tomará algunas semanas porque eso es lo usual. La gran pregunta, yo me he hecho esta pregunta en varias ocasiones, me la hice ayer y le traslado a usted. ¿Cuál es el equipo con el que cuenta Daniel Noboa? ¿Usted podría anticipar quiénes van a integrar ese equipo de transición como punto de partida del presidente electo con o a partir de este primer encuentro de este martes, Esteban? Bueno, eso le corresponde hacerlo a Daniel. Yo preferiría evitar darte nombres
Fabricio, porque creo que eso es un derecho adquirido del presidente, eh, revelar esa información de quién va a ser el grupo que vamos a estar ahí con él y en qué función exactamente, pero en definitiva tú vas a encontrar un alto nivel de profesionalismo dentro de las personas que van a estar en el tema de la transición y también de los temas de gobernabilidad y de ejecutividad. Ahora bien, Esteban, de otro lado, cuando uno u otro candidato triunfa en una elección, y más todavía si esta es presidencial, es común escuchar este discurso de la unidad, de tener esta intención de sentarse a dialogar, de llegar a acuerdos para alcanzar precisamente una adecuada gobernabilidad en el país. En este sentido, Daniel Noboa tiene esta intención genuina de diálogo, de unir al país en medio de la polarización en la que se encuentra sumido? Desde luego que sí, es el momento de pacificar el país. Creo que lo he repetido en todas las entrevistas. Y le pongo un ejemplo histórico también. ¿Usted ha escuchado a alguien ser tan noble felicitando al candidato opositor como lo hizo Daniel Noboa, felicitando a Luisa, diciéndole que hizo una excelente campaña? Y eso marca claramente cuál va a ser la postura de un presidente que va a ser un estadista, de un presidente que va a salir a defender a los jóvenes, porque los jóvenes también nos defendieron en las urnas, que va a salir a defender a los más pobres, porque los más pobres también nos defendieron en las urnas. ¿Qué va a pasar con los diferentes sectores? El sector indígena, el sector de los trabajadores, el sector de los maestros, de la salud, los profesionales de la salud. Diálogo, definitivamente hay que dialogar, y no solamente con esos sectores, hay que dialogar con los industriales, hay que dialogar con los pequeños comerciantes, hay que dialogar con absolutamente todos para lograr un equilibrio y de tal manera que el país siga hacia adelante. Tenemos que poner el hombro todos. Esta es la instancia, tenemos 1 año y medio para hacer pequeños cambios que logren una gran diferencia y un gran impacto en el Ecuador para tranquilidad de todos los ciudadanos. Daniel Noboa, en la cabeza del equipo de Daniel Noboa y del propio presidente electo, ¿hay o no la posibilidad de establecer una suerte de gobierno de concertación nacional? No sé si es loco lo que digo. Tomando en cuenta, a ver, yo lo veo a Daniel Noboa como un político joven que termina ganando una elección rompiendo el clivaje correísmo-anticorreísmo, porque Daniel Noboa no es precisamente un personaje que se lo vio identificado per se con la corriente anticorreísta. O sea, correísmo evidentemente está Revolución Ciudadana, Luisa González, pero por el otro lado anticorreísmo puro era Fernando Villavicencio, que en paz descanse, y luego Cristian Zurita. Pero en la mitad evidentemente hay políticos y existimos ciudadanos que comulgamos con otro tipo de visiones, no, por fuera de estos radicalismos. Con base en eso, y con base en esta visión que no necesariamente ubica a Daniel Noboa en este espectro anticorreísta puro, ¿podría haber la posibilidad de establecer una suerte de gobierno de concertación nacional, Esteban Quirola? Esto te lo respondo yo como mi visión personal, sí. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa está ubicado en el centro izquierda, o sea, no deja de lado los temas importantes de la derecha, de la industria, de la empresa privada. Usted cuando me dice que Daniel Noboa, usted lo ve como un hombre de centro y de centro izquierda. Es decir, no es cierto que Daniel Noboa representa a la derecha o a la extrema derecha por su relación con el sector empresarial de este país, Esteban. Para nada, Fabricio. Yo te puedo decir que Daniel Noboa, aunque es un empresario, está mucho más ligado a la gente, y su corazón, que tal vez es una herencia que él recibe de su señora madre, la doctora Anabela Sin, a quien admiro mucho, lo lleva a tener un pensamiento
de responsabilidad social que va a marcar la diferencia desde mi punto de vista en el país. Esteban, de otro lado, hemos escuchado, de acuerdo a declaraciones de la vicepresidenta electa, esta intención de impulsar una consulta popular, y entiendo así también lo ha manifestado el propio Daniel Noboa. Son 17 meses prácticamente los que tendrán en el poder. Y mucho se hablaba desde hace algunos meses, cuando estábamos inclusive en campaña, de que quizá era inconveniente llevar adelante en el país un proceso de consulta popular. Había quienes planteaban inclusive una reforma, una enmienda constitucional y demás, pero se lo veía como inconveniente por el corto tiempo que se tiene. ¿Esta es una decisión de alguna manera en firme de Daniel Noboa de impulsar una consulta popular? Esa es una respuesta a una necesidad clara, porque se tiene que pasar al momento donde ya estos grupos irregulares son definidos con nombre y apellido como grupos narcodelictivos terroristas, porque en ese momento ya las Fuerzas Armadas pueden declararlo como un blanco militar. Ojo, repito, esto es desde mi punto de vista, es lo que Esteban Quirola piensa, pero Daniel lo ha dicho claramente. Esto también se puede hacer vía asambleísta y es el momento de pacificar el Ecuador, incluyendo tener la gobernabilidad necesaria para que el país siga hacia adelante en paz y tranquilo. Y desde mi punto de vista, en caso de que la asamblea no quiera, o cierto grupo de la asamblea no quiera ser parte de esta unificación y pacificación nacional, la herramienta clara necesaria es la consulta popular. Esa parte sí quisiera entenderla. Entonces, sí existe la posibilidad de una consulta, pero la consulta no es la primera opción, Esteban. Es que es una opción que se convierte en innecesaria cuando tú tienes a asambleístas que también se ponen la camiseta del país y te dicen: no gastemos plata en una consulta, pongámonos de acuerdo, conversemos, llevemos al país a las instancias necesarias para que los militares puedan salir a las calles a ayudar a que este Ecuador esté tranquilo. Eso querría decir, Esteban, que si el presidente Daniel Noboa, una vez en el poder, logra una concertación con la Asamblea, porque el presidente Noboa tiene que hablar con la Asamblea Nacional. Él mismo en campaña había señalado que no va a excluir a ningún sector, que se pueden lograr y se pueden buscar acuerdos puntuales, incluyendo a las tiendas políticas que, digamos, podrían ser una oposición natural, como la propia Revolución Ciudadana, ha dicho que no va a excluir del diálogo. Si logra esa conciliación con la Asamblea y la Asamblea da paso justamente con base en esa conciliación a tramitar proyectos en esa materia, ¿descartaríamos la posibilidad de una consulta popular en los primeros 100 días? Se convertiría en innecesaria desde mi punto de vista, insisto, estoy hablando desde el punto de vista de Esteban Quirola, porque si el pensamiento de los correístas está apegado un poco más a la izquierda, y Daniel Noboa está proponiendo cosas que realmente van desde la línea de la izquierda, no creo que el correísmo se oponga. Y más bien te puedo decir que cuando Daniel Noboa estuvo en la Asamblea Nacional, con quien más conversaba era con el grupo de correístas. Entonces no es extraño para Daniel conversar con todo el mundo. Daniel era un solo asambleísta y todas las leyes que se propuso las pasó con más de 100 votos. Lo que pasa es que una cosa es ser asambleísta y otra cosa es estar en la presidencia, ¿no? O sea, a nivel legislativo es un nivel de diálogo. Desde luego que son dos animales totalmente distintos, pero te insisto en que es el momento de pacificación del país y esto nos va a llevar a hablar con todo el mundo, de ponernos de acuerdo. Y estamos claros, en lo que estamos de acuerdo, vamos para adelante. En lo que no estemos de acuerdo, ni siquiera perdamos el tiempo. Y para ponerlo en el contexto del fútbol, que justamente hoy juega el Ecuador, esto es claro: si tú eres melexista y yo soy barcelonista, tú no me vas a convencer a mí de que yo me haga melexista y yo no te voy a convencer a ti de que te hagas barcelonista o que te cambies de la Liga o del Nacional o del Aucas. Pero sin embargo, los dos podemos ir juntos con la camiseta de la selección a apoyar hoy al estadio. Eso es lo que va a ocurrir en el Ecuador.
En lo que estemos de acuerdo, vamos adelante juntos y con fuerza. Y en lo que no estamos de acuerdo, pues ya, ya encontraremos la manera de hacer que exista un equilibrio, pero en lo que coincidimos vamos para adelante, en lo que decidimos no, ni siquiera perdamos el tiempo muchas de las veces en un diálogo que tal vez ya se plantea como absurdo, aunque no hay peor cosa que la que no se intenta. Correcto, me queda claro y me parece pertinente esa postura. O sea, yo sí creo que primero hay que agotar el diálogo con el legislativo antes de pensar en otra consulta popular. Además, en lo personal, le digo, yo no creo que las consultas son la panacea para solucionar los problemas cuando hay una institucionalidad. De hecho, en las consultas populares no es que necesariamente se han solucionado per se los problemas, han terminado convirtiéndose en instrumentos del poder político de turno con base en la popularidad. Bueno. Tiempo y recursos. Sí, por supuesto, claro. ¿Cuánto cuesta una consulta? Imagínense, no sé, ya le vamos a preguntar a José Cabrera, que está acá en la antesala. Esteban Quirola, ya habrá oportunidad de seguir conversando. Una cosa más, ¿usted podría ser parte del equipo del presidente Noboa en algún ministerio? Realmente, Fabricio, por mis antecedentes, habiendo sido prefecto, eh, te puedo decir que el fuerte mío es producción, generación de empleo y traer capitales extranjeros a invertir al Ecuador. Y tal vez mi función de traer inversión extranjera vaya a ser superior que en una instancia ministerial. Sin embargo, lo he dicho, desde si es necesario abrir la puerta de estar de portero o estar en cualquier lugar donde Daniel Noboa me necesite, yo voy a estar ahí poniendo el hombro, siendo positivo para este país. Pero mi fuerte, Fabricio, es traer inversión extranjera y tengo el gusto de decirte de que al día de hoy ya estamos esbozando cartas de intenciones donde se hablan de mucha inversión extranjera importante e interesante para la generación de empleo en el Ecuador. Listo, muchas gracias Esteban, un abrazo, muy gentil. Muchas gracias, buenos días. Gracias a Esteban Quirola que ha estado con nosotros. Él fue en su momento prefecto de la provincia del Oro y es parte del entorno más cercano de el presidente electo Daniel Noboa. Acá nos dice un oyente que está sorprendido que no le hayamos invitado y preguntado sobre el dicho por la vicepresidenta, pero le preguntamos lo de la consulta popular, o sea, por favor. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.